este tipo de actos lo llamamos 2.0 porque no solamente la gente que estáis aquí podéis intervenir cuando llegue el turno de preguntas y de debate y demás, sino que también a través de internet nos están siguiendo, a través de esa camarita, que además la está enfocando a ellas dos, y también hay preguntas que están aquí esperando ser contestadas, que llevan una semana aproximadamente, pues en la red, pues la gente haciendo preguntas sobre diferentes temas que tienen dudas, y como está aquí Amanda, pues la va a intentar responder. Para que no la conozcáis, ella es Amanda Meyer, es la secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía y además es militante de Izquierda Unida desde hace una harta de tiempo. ¿Está llamando mayor? En absoluto. Entonces, bueno, todos conocéis, bueno, a su lado también está Granada Santos, que no necesita presentación porque ya todos los que estamos aquí la conocemos. Y bueno, yo no me quiero enrollar. La estructura del acto va a ser que Amanda va a tener un momentillo, unos 10 minutillos aproximadamente para que ella relate lo que ella quiera sobre su trabajo, sobre cómo se está haciendo las cosas en vivienda en la Junta de Andalucía. Y después, bueno, podemos empezar a intervenir. Pues si no hay preguntas del público, que nadie se atreva, yo lanzo las preguntas que hay en internet, que hay por lo menos 6 o 7, y vamos intercalando preguntas del público con preguntas que ya hay hechas a través de la red, ¿vale? Así que muy bien. Adelante. ¿Tú no hablas? Bueno, Si quieres. Eso. Bueno, yo luego, aunque Juan ha hecho muy buena presentación, yo quiero destacar el trabajo que llevamos ejerciendo en la Junta de Andalucía durante este primer año de gobierno, y sobre todo el trabajo que está haciendo Amanda como secretaria general. En el sentido de, dentro de la burocracia, dentro del gobierno, hay formas diferentes de hacer política, y en este caso yo creo que se ha destacado no solo la presencia de Izquierda Unida en el Gobierno de Andalucía, sino también las actitudes de algunas personas. Y en este caso quiero destacar la protagonista del día de hoy, que es Amanda, la cual ha supuesto un añadido humano al día a día, al quehacer diario en materia de vivienda. ¿Por qué digo esto? Porque el contacto directo con la calle desde el primer momento se ha mantenido, es decir, la misma forma de hacer que teníamos antes la hemos mantenido durante el Gobierno, en este año que llevamos de Gobierno, y esperamos hacerlo durante muchos años, en el sentido de no hemos perdido el horizonte, no hemos perdido el objetivo de hacer la política a favor de la ciudadanía, en contraposición con algunas políticas que estaban enfocadas siempre en la línea de favorecer a los mismos y a las mismas de siempre, que son las grandes multinacionales, en este caso inmobiliarias y entidades financieras. Eso se consigue no solo por el ideario político que prima en Izquierda Unida, sino también por las personas que lo practiquen. Y eso es lo que yo quería destacar de Amanda, que es una persona que está en continuo contacto con todas las organizaciones y colectivos en materia de vivienda, que 15M, La Paz, estos desahucios, con un diálogo y con una capacidad de hacer y gestionar y planificar siempre contando con la opinión y contando con las necesidades que se plantean por parte de estos colectivos. Es decir, nunca ha perdido el norte de acercarse a la ciudadanía, a sus necesidades, y es que es un trabajo colectivo, que es lo que ella siempre destaca. Simplemente destacar esa capacidad que tiene Amanda, y que yo creo que es muy positivo tener a compañeras como Amanda en el Gobierno, y sobre todo para la ciudadanía en general. Sin más, te doy la palabra. Bueno, yo digo, lo primero que voy a decir es que después de esta presentación yo vuelvo más veces, que me invitéis más, porque esto es absolutamente desproporcionado por parte de Granada. Lo que pasa que es verdad que sí, que aprovechando esta ola de peloteo, quiero decir que de las cosas buenas que tiene haber entrado en el equipo de vivienda y haberme trasladado a Sevilla, pues está también conocer a gente, pues como Granada, ¿no?,
bueno, que esto... Sí, hombre, porque es verdad que también hay que decir las cosas yo soy de la opinión de que quienes nos dedicamos a la política y sobre todo quienes concebimos la política como activismo político, ¿no? Que a mí me gusta mucho decirlo, es muy importante tener espacios de camaradería. Es decir, que las organizaciones políticas son organizaciones humanas donde los lazos personales y los equipos de trabajo, pues si son buenos, hacen que la política sea mejor, que los frutos sean mejores, ¿no? Y yo en ese sentido, es verdad, que esté en su pueblo, no lo digo con coacción, lo digo con libertad, bueno, pues para mí ha sido un placer conocer a Granada y ver que es posible multiplicar esfuerzos y multiplicar resultados, ¿no? Todas las políticas, llevamos un año ya en el cogobierno de Andalucía, el equipo de vivienda, y todas las políticas que hemos pretendido poner en marcha tienen dos elementos fundamentales, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver también con la situación en la que se encuentran los pueblos del sur de Europa, fundamentalmente, y cómo en un contexto de ataque brutal contra los pueblos de Europa, fundamentalmente los pueblos del sur de Europa, cómo la izquierda tenemos que afrontar esa situación y cómo la izquierda tiene que intervenir en la vida pública, cómo tenemos que estar en las instituciones y cómo tenemos que contextualizar una situación donde hay menos democracia y donde hay decisiones que no se toman ya en los parlamentos soberanos, que podríamos tener o no críticas, que la izquierda siempre ha sido crítica con la situación o con lo que se venía llamando el Estado del Bienestar, el Estado social y democrático de derecho. Pero claro, en esta coyuntura estamos hablando del mayor ataque contra la democracia desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y eso a la izquierda le tiene que, entiendo yo, que nos tiene que también hacer ver que no podemos estar de cualquier manera en política, que no podemos estar de cualquier manera en las instituciones y que no podemos hacer cualquier política, ¿no? Entonces, este elemento, a nosotros en este año que llevamos, esta situación, digamos, es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no es posible, desde nuestro punto de vista, solamente desde las instituciones, cambiar las cosas. No es posible, porque nosotros tenemos una institución, como es la Junta de Andalucía, absolutamente democrática, que está intervenida por la Hacienda de Montoro, y que está intervenida por lo que se conoce como la Troika, que es la Comisión Europea, el Fondo Monetario y el Banco Central Europeo. Y hay una limitación real de la vida democrática. Por eso no es posible solamente desde las instituciones cambiar las cosas. Por eso es absolutamente necesario estar en continuo diálogo con la sociedad civil, que la sociedad civil organizada participe en cauces de participación que se tienen que todavía mejorar en la toma de decisión y en el resultado de políticas. Y por eso nosotros creemos que modestamente y con mucho que aprender y con mucho que mejorar, buena parte de las políticas que hemos puesto en marcha en Andalucía en materia de vivienda están teniendo éxito y van a tener más éxito porque ha habido un aporte de la sociedad civil organizada, de los afectados por las hipotecas, de la gente que lleva muchos años reclamando cambios en las políticas. Ellos han sido protagonistas y eso es directamente proporcional a que el resultado sea exitoso. Y luego también es un reto gobernar para la izquierda transformadora desde mi punto de vista, porque ya no solamente se trata de representar. Yo soy de la opinión de que las instituciones representan las luchas que se den en la sociedad, las luchas que se den en la calle. No se trata, por tanto, solamente de representar, es que tenemos que llevar el interés de la mayoría, lo que algunos decimos es el interés de clase, a las instituciones, porque hay una auténtica lucha de clases atroz. Y la excusa para gestionar la crisis, las políticas excusa para gestionar la crisis nos está llevando a un escenario donde las próximas generaciones en Europa lo van a pasar realmente mal, ¿no? Ya lo estamos viviendo un poco en España, de manera absolutamente radical en Grecia, en Portugal, en Irlanda, y eso es una realidad que se va a seguir imponiendo si no cambian el orden establecido en Europa. Hablar de vivienda en España y hablar de vivienda en el sur de Europa significa hablar de deuda,
significa hablar de estafa hipotecaria y significa hablar de desalojo de viviendas, de desalojos. ¿Quién nos iba a decir o quién le iba a decir a cualquiera que haya vivido buena parte del siglo XX y que haya conocido las políticas de vivienda que en pleno siglo XXI a la tradicional política de acceso a la vivienda y a la tradicional política de dignificación de la vivienda, lo que se llama rehabilitación, las administraciones íbamos a tener que hacer frente a los desalojos masivos de vivienda? Y eso es una realidad innegable, por mucho que representantes del Partido Popular digan que los datos no están contrastados, que no es verdad, que no. Aquí se ha desalojado a cerca de 500.000 de familias desde el 2007. Y eso es una barbaridad, porque eso significa que en España se han vulnerado sistemáticamente derechos fundamentales, derechos humanos. Y no lo dice Izquierda Unida, lo dice la relatora de Derechos Humanos de la ONU, que la ONU de momento no es un nido de rojos, es una institución democrática donde incluso hay gente de derechas de toda la vida. Bueno, pues la propia ONU dice que España y que algunos países de Europa han vulnerado sistemáticamente derechos humanos. ¿Por qué? Porque no se ha buscado alternativa a aquellas personas que tenían un problema de deuda privada con una entidad financiera y que por culpa de una deuda privada con una entidad financiera se quedaban en la calle. Eso es una barbaridad. Y en España no se ha buscado una alternativa. Pero si a esa deuda con la entidad financiera le añadimos lo que nosotros decimos que se ha producido, que es una estafa hipotecaria, pues mayor razón para intervenir. Y es una estafa hipotecaria porque en los años de la burbuja inmobiliaria la vivienda llegó a valer hasta o más del 210% de su valor. Y es una estafa hipotecaria porque se produjo una inflación artificial del precio de la vivienda, que dio mucho dinero a entidades financieras, a tasadoras, a administraciones públicas, hay que decirlo también, ayuntamientos, comunidades, dio mucho dinero. Y durante mucho tiempo se infló el precio de la vivienda. Y la vivienda es un derecho humano fundamental para la vida, como es la comida, como es los suministros de luz y agua, como es una educación pública, una sanidad pública. Es fundamental para la vida. Y las administraciones durante años en España miraron para otro lado y no hicieron lo que tenían que hacer ni en el transcurso de la creación de la burbuja inmobiliaria ni cuando esta burbuja inmobiliaria estalla. Por lo tanto, hoy lo que estamos viviendo en Andalucía es el desastre del estallido de la burbuja inmobiliaria sumado a una situación de emergencia económica, social, habitacional también, y política, porque desde nuestro punto de vista el origen más cercano de una situación que nos tiene absolutamente subordinados a la troika está en la modificación del artículo 135 de la Constitución, que antepuso el pago de una deuda odiosa e ilegítima sobre el mantenimiento de servicios públicos. Por lo tanto, hablar de vivienda significa hablar de deuda, significa hablar de entidades financieras. Y claro, nosotros decimos hay que modificar leyes y la ILP fue una oportunidad para modificar leyes porque además el Tribunal de Luxemburgo lo ha exigido. Aquí durante 4 gobiernos democráticos se ha estado permitiendo los abusos a las entidades, los abusos por parte de las entidades financieras porque no se traspuso una directiva que en el 93 se aprobó en Europa y que se tendría que haber traspuesto en el 94. Estamos hablando de que se ha producido probablemente desahucios ilegales por culpa de no haber protegido a los consumidores. Y, por lo tanto, hay que modificar leyes, como dice Luxemburgo, como dicen las asociaciones de afectados, pero también hay que hablar de quita, de una quita general en la deuda de las familias. Porque si la vivienda valía el 210% cuando estábamos en momento de la burbuja inmobiliaria y nosotros contratamos una póliza por ese valor y la burbuja estalla y hoy la vivienda vale la mitad, lo que no parece razonable es que se mantenga una póliza. Una póliza que está, además, llevándonos al empobrecimiento absoluto, porque el que puede pagar, pues paga con vosotros, en fin, todos conocemos a gente que tiene hipotecas, con la hipoteca hasta aquí, y eso está llevando a procesos de precarización absoluta de las familias. Hay que hacer, además de modificar las leyes, hay que hacer una quita en la deuda de las familias. Y cuando nos dicen, hombre, pero ¿cómo decís eso? Es que
la gente ha ido por encima de sus posibilidades, pues hubo gente que quiso pedir un crédito para luego. No, mire usted, eso no es verdad. Aquí han vivido otra gente por encima de nuestras posibilidades y se ha construido todo un sistema en el que parecía que solamente se podía acceder a una vivienda desde la propiedad, ¿no? Eso que han llamado algunos el capitalismo inmobiliario español, que solamente era como un bien de inversión que había que comprar, porque luego ya la vendería, ¿no? Y además en este contexto vemos que no solamente no se hace nada por aliviar la deuda de las hipotecas de las familias, sino que ingentes cantidades de dinero público, miles de millones de euros de dinero público, se riega a las entidades financieras para ese supuesto saneamiento. Estamos hablando de que desde el 2008 a diciembre del 2012 se ha entregado a las entidades financieras 900.000 millones de euros entre dinero líquido y avales de dinero público, ya sea del Estado español o del Banco Central Europeo. Por lo tanto, es posible sanear. Pasa que depende de a quién se trataría, ¿no? Y además es que esto se ha hecho porque el Fondo Monetario estableció que en Islandia o en Estados Unidos, que lo ha hecho Obama por 2 veces, o se producía una quita en la deuda hipotecaria de las familias o no se salía de la recesión. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo en España y es fundamental intervenir para resolverlo. Eso es competencia estatal y sabemos que el Partido Popular no lo va a hacer. Evidentemente, el Partido Popular trabaja o representa a los intereses de los lobbies financieros e inmobiliarios y eso no va a cambiar. Pero sí teníamos la oportunidad desde Andalucía de tener una especie de frente de Despeñaperros para abajo en el que las políticas públicas se hicieran para la mayoría social, para el pueblo trabajador e intentar aliviar una situación que, ya digo, es complicada porque la competencia es estatal en este ámbito, pero que sí nos permitiera hacer políticas de vivienda dirigidas pues a la gente que lo necesita y pensando en la mayoría social. Ahí ha habido 4 elementos, y para no enrollarme mucho, que para nosotros han sido fundamentales. La lucha innegociable contra los desahucios, la dignificación del parque público de viviendas, la rehabilitación y la función social de la vivienda. Los desahucios es innegociable porque, como os decía al principio, una administración pública que no intervenga para evitar los desalojos de primeras viviendas de gente que se va a la calle y que no tiene alternativa habitacional es directamente una administración pública miserable. Es miserable, es decir, no es legítima, no está legitimada y, por lo tanto, en Andalucía hemos hecho, ahora con el decreto 3, pero fundamentalmente hemos tomado 2 decisiones al principio. La primera, la paralización de los desahucios del parque público. Andalucía tiene un parque público de cerca de 81.000 viviendas, un parque público que está abandonado, ha sido el gran abandonado de las políticas públicas de Andalucía, que está muchas de esas viviendas en barrios con necesidades de transformación. Y hay una buena parte de esas viviendas, unas 70.000, que están en régimen de alquiler. Tradicionalmente, quien no podía pagar el alquiler era desahuciado. Bueno, pues nosotros paralizamos los desahucios en el parque público. Somos la única comunidad que lo hacemos en España. El resto de comunidades con parque público, la que todavía no ha vendido el parque público, como es el caso de Madrid o de Valencia, sigue desahuciando de sus viviendas sociales. El segundo elemento que ponemos en marcha es el programa en defensa de la vivienda, que, como sabéis, son 8 oficinas en las delegaciones territoriales, que lo que pretenden es asesorar a las familias víctimas de una ejecución hipotecaria para que utilicen los recursos de la Administración, un recurso que es gratuito, que lo llevan funcionarios y funcionarias que han sido absolutamente encomiable la entrega y la dedicación y el trabajo que están haciendo en este asunto, y que desde 3 vertientes, desde la prevención, la mediación y la protección, lo que pretende es romper la neutralidad, situarse del lado de la víctima, de los estafados, de quienes han vivido esta estafa hipotecaria que antes os comentaba, para que tengan no solamente a su lado las asociaciones de afectados, que hay que decir han sido ejemplo estos años, ¿no? Mientras los políticos y las políticas pues quizás no hemos estado a la altura, ellos sí que han estado ahí demostrando que con organización ciudadana se podían paralizar desahucios. Esa es nuestra pretensión. Evidentemente, la Administración ha intentado sentarse con entidades financieras
Y en los 8 primeros meses de vida, que se abrieron el 8 de octubre, hemos visto a 5.500 familias en Andalucía. Hemos atendido, además, a otras 2.000 telemáticamente y por teléfono, y hemos contribuido a que permanezcan en sus viviendas 2.000 familias. A nosotros nos parece que este dato lo que demuestra es que si una administración pública quiere, también puede, y que, por lo tanto, las administraciones públicas tienen que intervenir en ayudar a que las personas que se encuentran en una situación vulnerable o de emergencia, como son las familias que hoy están sufriendo un proceso de sobreendeudamiento por pérdida de empleo, por, en fin, las condiciones que estamos viviendo y las políticas que está poniendo en marcha el Partido Popular, hay que darles alternativa, y eso es lo que pretendemos desde el programa. Otro elemento fundamental para nosotros, lo que os lo decía antes, es el parque público. Y nosotros decimos que el parque público es un servicio público tan importante como la sanidad pública o la educación pública, de primer orden. El parque público no se puede desmantelar, el parque público no se puede malvender, como está haciendo Madrid o está haciendo Valencia, con la excusa de que es deficitario. Claro que es deficitario, es un servicio público que tiene que atender a quienes están expulsados del mercado, que no pueden acceder a una vivienda. Y nuestra pretensión en este tiempo es darle la importancia que tiene, invertir más dinero público en dignificar ese parque público y agrandar ese parque público, porque aunque sea el mayor de España, es absolutamente insuficiente para las necesidades que hoy hay en Andalucía. El elemento de la rehabilitación, porque tenemos que pasar del modelo de la especulación al modelo de la rehabilitación. Se acabó, de momento, financiar con dinero público la construcción de vivienda nueva. Hay que poner en marcha, o hay que invertir el dinero público para la dignificación de la vivienda, que además genera 3 veces más empleo que la obra nueva, y porque además en Andalucía hace falta mucha inversión en materia de rehabilitación. En materia de infravivienda hay que hacer un esfuerzo importantísimo. Todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de las viviendas unifamiliares, el tema de los ascensores en las grandes ciudades, ese es un elemento que hay que abordar para facilitar la movilidad, la accesibilidad, y que las viviendas tampoco sean cárceles para mucha gente mayor o con dificultades para poder entrar y salir. Y, en última instancia, sí, seguro que se me olvidarán más cosas, pero luego con las preguntas, el tema de la función social de la vivienda, que ha sido tan polémico y que a nosotros nos sorprende que sea tan polémico, porque nos parece una medida de lo más moderada y en fin, no entendemos mucha de la repercusión negativa, porque también ha tenido mucha repercusión positiva. El decreto lo que hace fundamentalmente es que modifica 2 leyes que ya están en vigor en Andalucía, la Ley de Vivienda Protegida y la Ley del Derecho a la Vivienda, y añade una disposición adicional, que es la famosa disposición adicional de la expropiación. Nosotros lo que planteamos es que, si la vivienda es un derecho fundamental, las administraciones públicas tienen que ejercer su responsabilidad y proveer o garantizar que ese derecho fundamental es accesible a la ciudadanía. Y lo que planteamos también es que, como cualquier propiedad privada, tiene que cumplir una función social. La función social de la propiedad privada no es una cosa que nosotros hayamos puesto en marcha con el decreto. La función social de la propiedad privada lo recoge la Constitución. Hubo una famosa sentencia en el 87 del Tribunal Constitucional, precisamente por aquella famosa ley de reforma agraria andaluza, que nunca se llegó a poner en marcha, que planteaba el requiso de las tierras improductivas. En el 84 hubo un recurso de inconstitucionalidad por parte de un grupo de senadores de la entonces Alianza Popular, los antecesores del Partido Popular, y el Constitucional dijo que la comunidad andaluza tenía perfecto derecho, en aplicación de la Constitución, de requisar, expropiar las tierras para ponerlas en producción. ¿Por qué? Porque determinados elementos que son privados, que son de particulares, tienen que estar subordinados al interés general. Las tierras, las viviendas, son elementos que son, como digo, fundamentales para la vida. En el caso de la vivienda, además de soportar por sí misma un derecho fundamental, soporta más derechos. Con vivienda hay más derechos, sin vivienda hay exclusión. Y nosotros, en ese contexto, hemos querido actualizar las leyes andaluzas para
que para que contuvieran el elemento de la función social. Y hacemos tiene cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, definimos qué es una vivienda deshabitada. Es la única norma de ámbito estatal que define qué es una vivienda deshabitada. Y una vivienda deshabitada es aquella que no esté ocupada durante 6 meses en un año. Porque en Andalucía hay, según los datos de los registros municipales de demandantes, 250.000 personas inscritas con necesidades de vivienda y 700.000 viviendas en 2011 deshabitadas, dicho por el INE, deshabitadas. Nosotros tenemos que resolver ese binomio. Hay gente con necesidades de vivienda, viviendas deshabitadas que no cumplen con su fin último, que es dar habitación. Las viviendas no son activos de inversión, no son activos tóxicos y no son mercancía, dan soporte, dan derecho y por lo tanto tienen que dar habitación. Para que nosotros pongamos en movimiento esas 700.000 viviendas, que creemos que pueden ser más, tenemos que instar a sus dueños a que las pongan en el mercado del alquiler, a que las pongan para que se pueda acceder a ella. ¿Cuáles son las dos herramientas que ponemos en marcha en el decreto para que esas 700.000 viviendas puedan ser utilizadas desde el alquiler? Por un lado, lo que hacemos es que establecemos mecanismos de sanción para las personas jurídicas, los bancos, las filiales, las inmobiliarias, el banco malo, las sociedades de gestión, las sociedades de activos, en fin, ahí hay toda una maraña que Alfredo conoce también de lo que hay detrás de las entidades financieras. En ese sentido, hay un proceso contradictorio en el que se establece un registro de viviendas deshabitadas. Una vivienda que tenga indicios de deshabitación se registrará en el registro y, si efectivamente está deshabitada, se abrirá un proceso de sanción que puede terminar en una sanción de 9.000 euros. Si eres persona jurídica, es decir, las personas físicas jurídicas tendrán sanción, las personas físicas en ningún caso tienen sanción. Pero lo que sí hacemos para instarlas a que se animen a poner su vivienda en alquiler es que establecemos medidas de fomento y de aseguramiento. Y en el propio decreto lo que venimos a hacer es que animamos con ayudas de aseguramiento a las personas físicas que tengan una vivienda deshabitada, contribuyendo con un seguro de posibles desperfectos, impagos y asesoramiento legal. Para terminar, bueno, pues para estas personas que dicen, no, a mí me da miedo poner la vivienda en alquiler, no, la Administración te va a poner esta medida en marcha para que esa vivienda podamos ponerla, la movilicemos y la pongamos en el mercado del alquiler. Si tiene reproche que una vivienda deshabitada privada, bueno, pues nosotros entendemos que no puede ser en el contexto actual que tenemos y que tiene que pasar al alquiler. Mayor reproche lo tiene si es una vivienda protegida. Es decir, una vivienda protegida que ha tenido algún tipo de promoción pública para construirla no puede acabar en manos de entidades financieras, de sus balances, y no puede acabar estando deshabitada. Eso es una cosa que además la propia ley 13/2005, la vivienda protegida, establece que no es posible. Nosotros lo que hacemos con el decreto, para asegurarnos de que eso no se produce, es que, por un lado, exigimos a las entidades financieras, sus filiales, los activos de gestión, que desde que se pone en marcha el decreto tenían un mes para notificarnos cuántas viviendas que están en sus balances tienen domicilio en Andalucía que sean protegidas, y esa es una obligación que se establece para que la Administración conozca dónde están esas viviendas protegidas, y si no se hace, evidentemente tiene una sanción. Nosotros hemos recibido ya información de algunas entidades, de otras no. Si no hemos recibido de algunas entidades, entendemos que es que no tienen. No creemos que estén saltándose la ley. Si se saltaran la ley por la razón que fuere y nos enteramos por las tareas de inspección que tenemos atribuidas, entonces procederemos a sanción. Y otro elemento que ponemos encima de la mesa también es que aquellas viviendas protegidas que a los 3 meses los bancos no las pongan a disposición de los registros de demandantes,
tendrán sanción, porque también es otro requisito. Imaginaros una vivienda que se ejecuta, que sea una vivienda protegida, que al final se la queda al banco, pues esa vivienda tiene que pasar inmediatamente a los ayuntamientos para que los ayuntamientos la pongan a disposición del registro municipal de demandantes para que otra vez vuelva a ser ocupada, ¿no? Lo normal hasta el momento es que las entidades financieras no hacían caso de esa obligación. Establecemos también en el decreto la gestión por parte de la Consejería del depósito de fianzas y de suministros, que eso cuando una persona, que eso además de darnos una información muy importante que la necesitamos para construir un poco el sistema de información de la edificación de Andalucía y tener ese censo que necesitamos desde la Administración, conocer cuál es el estado de la vivienda en Andalucía, que todavía no lo tenemos, además de darnos ese dato, el estado de cuántas viviendas hay en alquiler y cuáles no. Lo que se establece es que cualquier persona que tenga un contrato de alquiler, entregamos una fianza, hay una obligación de que el propietario o la propietaria deposite esa fianza en un depósito público, porque parece razonable que los intereses que se generan por tener ese dinero pues sean intereses que redundan en la comunidad y no en el individuo. Eso da una serie de intereses, de dinero, que nosotros en el decreto lo que planteamos es que se destinen a hacer las políticas públicas de vivienda en Andalucía, que además serán muy importantes para lo que luego os comentaré con el tema de la expropiación del uso. Estas son medidas que, si os dais cuenta, tienen una vocación muy estructural de intentar cambiar las cosas, de intentar que del 16,9% de viviendas en alquiler o de personas en alquiler en Andalucía pasemos a otros índices mayores, porque existe un mercado del alquiler muy bajo en Andalucía. Es decir, lo que pretendemos es cambiar de modelo, empezar a plantear que es fundamental acceder a la vivienda desde el alquiler, que es fundamental además en este contexto donde llevamos ya años con un corte del crédito y con un corte de las hipotecas que no es posible ya para casi nadie acceder a una vivienda en propiedad. Y el tema de la disposición adicional, que es la de la expropiación del uso, tiene otro contexto. Por un lado, estas medidas son estructurales, la de la expropiación del uso es coyuntural. Y es coyuntural y responde, o nosotros lo introducimos en un momento en el que ya es claro que el Gobierno del Partido Popular no va a asumir su responsabilidad y no va a cambiar la ley hipotecaria. Es decir, que tumba la iniciativa legislativa popular y parece, como luego se ha visto, que no iba a hacer nada para evitar esa situación. Con esa realidad, nosotros lo que nos planteamos desde Andalucía es que Andalucía tenía que hacer algo. Es decir, es verdad, no podemos cambiar las leyes, es verdad, no podemos acabar con la deuda perpetua, es verdad, pero algo teníamos que hacer. Y en ese hacer algo, utilizando nuestras competencias, utilizando una ley básica estatal, como es la de la ley de expropiación, lo que hacemos es que aplicamos la ley de expropiación, que es rutina en la administración pública, es decir, se expropia para hacer carreteras, para llevar suministros, para todo. Solamente el año pasado la Consejería de Fomento y Vivienda tenía en los servicios centrales, creo que eran 2.500 expedientes de expropiación. O sea, es una realidad normalizada. Bueno, pues utilizar ese recurso legal para que al menos las familias que están en un procedimiento de ejecución hipotecaria y que en la subasta el adjudicatario es una entidad financiera, que permanecieran en su vivienda por al menos 3 años. Porque mucha gente pregunta, bueno, y después de esos 3 años, ya veremos. Después de esos 3 años, seguro que el señor Rajoy no gobierna en España y a lo mejor ya hay un gobierno que sea capaz de modificar leyes, pero al menos 3 años. A nosotros nos parece que es lo menos que podíamos hacer y además para nosotros que era una línea roja importante la de no dar ni un euro público más a la banca, sí nos parecía que una medida como esta era absolutamente razonable y tenía una contraprestación que redundaba en la comunidad y que al menos aliviaba el dolor de mucha gente, de muchas familias en Andalucía. La expropiación del uso los beneficiarios solicitan en las oficinas del Programa en Defensa de la Vivienda, en las capitales de provincia, solicitan esta ayuda, esta intervención de la Administración. Hay que cumplir unos requisitos económicos, es decir, hay que demostrar objetivamente que no se puede pagar la póliza de la hipoteca, que no se tiene otra vivienda en propiedad.
y la Administración lo que hace es, una vez que se culmina el proceso, se expropia el uso, que no la vivienda, el uso, para que esa familia, esa persona se quede en la vivienda por 3 años. Para eso hacemos una valoración, el justiprecio, que es una valoración que está establecida en todos los procedimientos de expropiación. Pagamos a la entidad financiera, lógicamente, y lo que establecemos es que si una familia o si el beneficiario o la familia beneficiaria puede aportar el 25% de sus ingresos, que lo haga, y evidentemente si no puede, pues no lo hace. Bueno, este es así un poco lo que sería el decreto, muy esquemáticamente, y lo que sería este año tan intenso primero de cogobierno. Bueno, y yo, si queréis, me quedo aquí y ahora me hacéis las preguntas que estiméis. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sois vosotros los que podéis preguntar y demás. Ten en cuenta que hay gente que nos está viendo, poquita, pero bueno, que nos está viendo a través de internet, entonces hace falta un micro para que os puedan escuchar. O si estáis muy atrás y no queréis acercaros, que el cable tampoco es muy largo, pues habla un poquito fuerte para que por lo menos se escuche por detrás. ¿Rafael? No, cógete el micro. Esta tarde en Canal Sur, de Canal Sur, he visto una mujer separada que va a acceder al tratado de venta de los años y he visto que es la séptima persona, la séptima familia. Si es así, esto va un poco lento. ¿Hacemos 2 o 3 o contesta conforme? ¿Hacemos 2 o 3? Vale, un par de 3 y ella ya contesta para no... ¿Alguien más quiere? ¿Javier? No, dila. Levanta la voz. Yo te voy a hacer 2 preguntas. Venga. No te pases, ¿eh? Yo quiero saber la verdad. No me vale, no estamos en campaña electoral, por lo tanto tenemos que decir la verdad. ¿Qué hay de cierto en lo que algunos medios de comunicación muy de derecha dicen de que EPSA posee un gran parque de vivienda pública que no está ocupada? Y muchas veces se nos bombardea y la verdad es que desde Izquierda Unida nunca se ha dicho nada en contra, por lo menos yo nunca he dicho nada. Yo quiero saber si eso es cierto o no es cierto y si es cierto que se va a hacer. Eso es una pregunta que tengo. Y la otra pregunta es, el miércoles pasado tuvimos una charla aquí también sobre el tema de la vivienda y venía un representante de una organización, no me acuerdo qué organización era, pero muy vinculado al tema de vivienda, Derechos humanos, Pablo. que decía una cosa, que este decreto venía algunas cosas buenas, que las cosas buenas no habló, pero que tenía sobre todo una mala, y era que se había olvidado de las personas que no tienen vivienda, es decir, que no pueden acceder a una vivienda, que hoy día están viviendo prácticamente o en una chabola o en una habitación prestada por alguien, ¿no? y que ese decreto y que esa ley pues se olvidaba de esas personas. ¿Qué tienes que decir tú sobre eso que decía esa persona? Son 3 Responde preguntas. si quieres. Bueno, la única parte del decreto que se pone en marcha desde el día siguiente de la publicación, que me parece que es el 12 de abril, es la expropiación del uso, porque efectivamente las sanciones, hasta que no verifiquemos la nueva habitación durante 6 meses, pues hasta octubre, eso no se pone en marcha. Llevamos efectivamente 7 en trámite de publicación. El procedimiento de expropiación del uso es un procedimiento, el procedimiento de expropiación, no el del uso. Cualquier procedimiento de expropiación es un procedimiento que no es inmediato, sino que hay alegaciones a las partes, se tiene que publicar, es muy garantista, es un poco largo. Nosotros tenemos más de 150 solicitudes ya, y lo que estamos haciendo es verificar que se cumple y verificar que todo es correcto. A mí me gustaría que fuera más rápido, pero también es verdad que no hay una gran avalancha de la gente, ¿eh? Yo creo que, por un lado, hay un gran desconocimiento de la iniciativa. La gente oye expropiación, pero no sabe exactamente, probablemente no hemos sido capaces de explicar que las delegaciones juegan un papel muy importante a la hora de solucionar estos problemas.
y en función también de cómo quede el trámite parlamentario, porque están ahora mismo en debate, yo espero que además se amplíen los supuestos de beneficiarios, yo creo que habría que hacer una campaña informativa y específica explicando cuál es el alcance del decreto, porque yo creo que no es conocido. Es decir, se oye mucho ruido del decreto, pero no se sabe cuánto de bueno o cuáles son las medidas concretas que pueden aliviar. EPSA tiene, en fin, ¿cómo lo diría yo? Voy a decirlo bien. EPSA se creyó que era una inmobiliaria más. Digo EPSA por no concretar. La administración se creía que era una inmobiliaria más y participó del boom. Pues había que construir. Y en esto de que había que construir viviendas para vender, daba igual que hubiera o no demanda. Es decir, hay sitios disparatados, te diría yo, disparatados, donde a alguna mente brillante se le ocurrió que había que construir vivienda para vender. Cuando nosotros llegamos hace un año a la consejería, estábamos un poquito obsesionados con que no hubiera ni una vivienda deshabitada, porque aunque el decreto se aprueba en abril, nosotros llevamos, imagínate, desde septiembre del 12, escribiendo, pensando, viendo a ver cómo. Y la primera que tenía que dar ejemplo era EPSA. Nosotros lo que hemos hecho con esas 1000 y pico viviendas terminadas es cambiarlas de régimen de venta a régimen de alquiler, porque no se vendían, lógicamente, porque eran sitios disparatados. El último dato que tenemos de viviendas deshabitadas en proceso de adjudicación de EPSA son 610 en toda Andalucía. Muchas tienen adjudicatario, pero en el proceso de cambio de venta a alquiler se ha retrasado, además de que no se ha hecho del todo bien el acceso. Y nosotros lo que decimos es que de las 700.000 viviendas deshabitadas que hay en Andalucía, el 0,01% son las de EPSA. Ahí, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir también para entrar en esta guerra de las viviendas de los trabajadores? Porque no son grandes casas, no son esta guerra del PP de la cifra. Ahí podríamos decir que tenemos datos en la consejería de que en Andalucía hay 4.500 viviendas protegidas sin habitar. Entonces yo digo que si EPSA tiene 610 hasta 4.500... pues esto es que capitales de provincia y diputaciones y ayuntamientos tienen viviendas protegidas sin habitar. Yo creo que de lo que se trata, o por lo menos esa es nuestra intención, que más del y tú más, que la gente además está como cansada del y tú más, es, no, nosotros damos ejemplo. La función social de la vivienda, sí. La función social de la vivienda protegida, sobre todo. Y las primeras que damos ejemplo somos desde la consejería poniendo todas las viviendas de EPSA al alquiler y acelerando la adjudicación. Y te digo que esto va, pero por semanas, 12, 14, eso ya los delegados y delegadas tienen más información que yo porque esto va muy rápido. Pero daremos cuenta en breve y esas 610 van a pasar a cero en breve. El decreto. Mi amigo Pablo, que le conozco desde hace mucho tiempo, dice que el decreto no alcanza a determinados supuestos. Yo lo que digo es una cosa, el decreto no va a acabar con el capitalismo. Yo eso os lo digo porque negarlo sería una mentira. Pero el decreto hace dos cosas fundamentales desde mi punto de vista. Primero, cuestiona un modelo general en el que la vivienda se había convertido en un objeto de mercancía, impugna ese modelo, y eso es muy interesante a nivel político. Y en segundo lugar, sí dice que las viviendas tienen que dar habitación. Cuantas más viviendas se pongan en el mercado del alquiler, más bajarán los precios y más personas podrán acceder a una vivienda en alquiler. Porque nuestra pretensión no es sancionar a las entidades financieras, que si alguna cae, cae. Nuestra pretensión es que las administraciones públicas intervengan, y hay que decirlo además, intervengan en el mercado inmobiliario, garantizando que bajen los precios y garantizando que la población expulsada del mercado inmobiliario acceda a una vivienda adecuada para sus ingresos. Y ahí, no de hoy para mañana, pero si conseguimos implantar ese modelo, evidentemente quien hoy no tiene una vivienda, podrá acceder a una vivienda. Pero además, para esas personas que están en esa situación de vivir en la calle
y de situaciones absolutamente dramáticas, porque Andalucía está en un momento de emergencia económica, social y habitacional. Para eso está el parque público de vivienda. Ahí es donde nosotros tenemos como administración que ampliar el parque público y garantizar que quienes están en esa situación accedan a una vivienda social. Sí, sí. ¿Y hay algún margen por el que la troika al final pueda terminar tirándonos por tierra la política de vivienda que se está llevando a la práctica? Bueno, yo creo que ahí hay una estrategia fundamentalmente del Partido Popular de avivar el avispero, porque es verdad que el Partido Popular puede recurrir al Constitucional el decreto. Nosotros creemos que no tiene ninguna base jurídica porque el decreto está muy bien hecho jurídicamente, es decir, vamos, y además eso es fundamentalmente por el equipo de la consejería, por Antonio Ibáñez, por los inspectores, la gente que ha estado trabajando en el tema, ¿no? El Partido Popular ahí está agitando el avispero. Yo creo que no tienen base suficiente para impugnarlo jurídicamente, pero sí, bueno, mediáticamente, políticamente, enmarronar, ¿no? Y generar una situación. Yo os voy a leer una cartita que hoy hemos leído, una cartita una cosita pequeña, que el comisario de la Comisión Europea, O'Donnell, no sabemos exactamente cómo se llama el hombre, le manda una carta al señor de Guindos. Estimado fulanito, dice que han estudiado esta acción legislativa, la del decreto andaluz, y los posibles efectos sobre el sector financiero español, así como los efectos que podrían causar en la exitosa reforma del sector financiero español que se está implementando. No podemos descartar que esta legislación tenga efectos negativos en los mercados financieros y en las instituciones financieras españolas. Puede generar incertidumbre en el mercado inmobiliario español, en el mercado hipotecario, con su consecuente incremento de la prima de riesgo y la pérdida del atractivo español para los inversores en activos financieros. Puede producir una caída del valor de los activos inmobiliarios, con su consecuente repercusión en los balances y provisiones de las instituciones de crédito y la salida de crédito a la economía. Y, efectivamente, puede los específicos retos de la Sareb, del Banco Malo, que puede enfrentar obstáculos para llevar a cabo su mandato por culpa del decreto. Dicen que están particularmente preocupados sobre las sanciones y la expropiación temporal del decreto de Andalucía, porque no está especialmente clara la relación entre la legislación estatal y la autonómica. Nadie les ha explicado lo de la Constitución, que hay una separación de competencias, ¿no? Más general, nuestra principal preocupación deriva de esta legislación en la incertidumbre acerca de los activos y valor de las garantías en el marco del programa del sector financiero español. La medida crea incertidumbre sobre los derechos legales sobre los propietarios y la consecuencia en la valoración de estos activos y, por tanto, en los activos de las hipotecas. Y podría presentar muchas dificultades a la estabilización del mercado bancario español y, por tanto, de toda la economía. Bueno, podría seguir leyendo. Esto es, que 7 expropiaciones del uso, que llevamos ya, es el fin del capitalismo conocido en Occidente. Terrorismo, por menos se ha invadido Irak, vamos. Vamos a ver, con la troika es que no es posible. Miren ustedes, esto hasta que la Comisión Europea no cambie, pues seguirán diciendo sandeces, porque además la carta se lee y en la carta no habla en ningún momento del derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque lo importante aquí no son las personas y la ciudadanía, lo importante aquí son los inversores y el sector financiero. ¿Por qué? Porque la troika, en la Comisión Europea, trabaja para el lobby financiero. Y el señor de Guindos fue secretario de Estado en el gobierno de Aznar, máximo responsable de Lehman Brothers de la península ibérica hasta la quiebra, que ya se habla de quiebra, el señor de Guindos. Y cuando quiebra Lehman Brothers, lo contratan para ser ministro de Economía. A saber cuál es la siguiente oferta que le hacen, porque lleva una campañita. Entonces,
esto directamente es que es lucha de clases. Entonces, ¿qué es lo que aquí no aceptan? No aceptan que se impugne un modelo determinado. Luego ya tendrá, fijaros que ni siquiera hablan de la repercusión, porque efectivamente no están aquí la gente diciendo, oh, no estamos expropiando como locos, ¿no? Simplemente una norma que en vez de pensar en los inversores, piensa en la gente que está en una situación de emergencia. Y claro, con el capitalismo hemos topado, pero aquí nos van a encontrar, vamos. Ellos dicen que si el decreto se extiende al resto de las comunidades, entonces El CRA. El CRA lo están haciendo ellos, vamos. Bueno, haré un par de preguntillas que han hecho por internet. Dice, viendo que la estafa de las hipotecas suelo es generalizada, ¿ha pensado la Junta o Izquierda Unida en ayudar y facilitar ayuda legal para las denuncias contra las entidades andaluzas? Ya sabemos que la última sentencia es para BBVA o para CaixaNova. Y mientras tanto los bancos siguen cobrando sabiendo que algún día les llegará la sentencia. Ahí hay dos medidas fundamentales de la Junta. La primera es la Oficina en Defensa de la Vivienda, que tiene una parte de prevención que está en coordinación con los funcionarios de consumo y que conocen toda la documentación que le hemos enviado para pedir, a partir del abuso de cláusulas suelo, que se paralicen los lanzamientos. Además, Consumo, que es otra consejería, está llevando a cabo una ley que yo creo que se va a ultimar ya, de protección hipotecaria, que calca todos los elementos de la sentencia de Luxemburgo, y me consta que se está preparando también un plan de inspección a las entidades financieras para saber si están utilizando cláusulas abusivas o no. En todo caso, para asesorarse, desde la Administración Pública pueden acudir a nuestras oficinas en Sevilla. ¿Cuál es la dirección, querida? Calle Amor de Dios, y allí les podrán asesorar. Y otra pregunta, vamos, hay unos cuantos más, pero está bastante directa. ¿Por qué la Corrala Utopía sigue sin luz y agua? ¿No se puede hacer algo con eso? Claro que se puede hacer. Es decir, la Corrala Utopía, que es un ejemplo de dignidad y de lucha social, a la que hay que dar la enhorabuena porque han conseguido que se les retire la amenaza de desalojo. Ahí hay dos elementos. El primero, el tema del agua es competencia municipal. Y ahí estamos intentando, y Granada lo sabe, con el ayuntamiento, ver cómo podemos restablecer el servicio de agua, porque es una barbaridad, atrocidad de todo punto, que no se les dé suministros. Con el tema de la luz, lo que estamos es, desde la consejería, y eso fue un compromiso al que llegué yo con la Asamblea, gestionando con Endesa a ver cómo podemos resolver. En fin, no os voy a contar más porque a ver cómo podemos resolver, pero vamos a intentar resolver. ¿Por qué? Porque los suministros son fundamentales para la vida. Y las administraciones públicas, hasta que consigamos renacionalizar Endesa y todo el sector estratégico, que lo vamos a conseguir, es una cuestión de tiempo, mientras tanto, lo que tenemos es que recordarles a las multinacionales energéticas que tienen que, en fin, dar un servicio y que no pueden cortar la luz ni el agua bajo ningún concepto. De abogado del diablo. A ver, has hablado que el decreto va sobre todo contra personas jurídicas, contra bancos y en favor de redactando el valor social de la vivienda. Pero cualquiera de aquí, del pueblo llano, a la hora de defender ese decreto del pueblo llano, lo que ve de cara al
si también es una propiedad privada, el hombre que tiene un supermercado y el alimento es un consumo, el alimento es algo vital, es algo fundamental, pero se regula el precio del pan, se regula el precio de los alimentos, se tiene que regular también el precio del alquiler. Bueno, lo primero que hay que explicarle a la gente es que el decreto no sanciona a ninguna persona física, bajo ningún concepto. Es más, las personas físicas lo que tienen son ayudas de fomento para poner esa vivienda que tengan, la que sea, en alquiler. Lo segundo, en Andalucía tenemos un número muy importante de propietarios, de población propietaria. Un 90% de la población propietaria tiene una o dos viviendas. Eso es lo razonable, ¿no? Una familia ya pues de la generación de mis padres, porque ya a nosotros me parece que comprarnos dos casas va a ser complicado, que dedica toda su vida en comprar la primera casa y la segunda. Nosotros en el decreto exprofeso dejamos la segunda vivienda fuera del concepto de vivienda deshabitada. Fuera del concepto de vivienda deshabitada está la segunda vivienda, las viviendas que están en suelo no legal, por decirlo de alguna manera, y las que se destinan al turismo. Esas están fuera, no tienen ningún tipo de consideración de vivienda deshabitada. Pero, claro, nosotros sí que queremos intervenir en el precio de la vivienda del alquiler, claro que sí, pero porque los propios tratados internacionales dicen que cualquier familia no puede destinar más del 25% de sus ingresos a una vivienda en alquiler y no puede destinar más del 30% a una vivienda hipotecaria. Claro que sí. Lo que pasa es que yo comprendo que eso, lo primero es el miedo, ¿no? De estos los rojos, ¿no? Fundamentalmente, nos van a quitar la casa. No, mire usted, eso, aunque La Razón, El Mundo y el ABC nos han hecho una campaña gratuita impagable con el tema del decreto, pero es verdad que ahí el tema del miedo se intenta utilizar y ahí tenemos nosotros la obligación pedagógica de explicar que eso no es así, sino todo lo contrario. Y no se trata tanto de que caiga sobre las espaldas de las particulares una obligación pública, ¿no? que es su vivienda, pero yo sí que creo que también hay que hacer una reflexión. Y bueno, pues la vivienda es lo que es y la comida es lo que es. Otra cosa es que es legítimo que haya gente de iniciativa privada que quiera, ¿no?, en un momento dado hacer negocio, pero la administración pública tiene que garantizar unos mínimos, si no esto es una locura y esto no se convertiría en dejarlo todo en manos de la oferta y la demanda, y así nos ha ido, ¿no? Entonces yo comprendo que sí, que eso hay muchos miedos que tenemos que sortear, pero yo creo que con tranquilidad y explicando las cosas a la gente se le puede ver la oportunidad de la norma, ¿no?, que es un poco nuestra pretensión. No, pero claro, es que nosotros tenemos una dificultad. Nosotros en la expropiación del uso no solamente intervenimos para quitarle el uso de la vivienda a las personas jurídicas, nunca a las físicas. Nosotros en los desahucios por alquiler no podemos intervenir con la norma. O sea, que decir, una persona que tiene un alquiler y no paga, nosotros ahí con el decreto no podemos intervenir. Y ahora lo que vienen son más desahucios por alquiler, con lo que se ha aprobado, con la norma que ha aprobado el Partido Popular, que es terrible, pero ahí nosotros no, porque efectivamente nuestro límite es que a las personas físicas no tienen ningún efecto negativo, digamos, del decreto. Bien. Otra pregunta más. ¿Sería posible avanzar más en el derecho social de la vivienda hasta la apropiación definitiva de la vivienda en caso de abuso de las entidades bancarias? Sería posible, y hay países que no expropian, que requisan. Con el requiso no hay justiprecio. Es posible, es difícil hacerlo ahora mismo, vamos a esperar a que el decreto avance un poquito, pero las medidas que hemos puesto en marcha con el decreto son medidas que existen en Europa, de manera habitual, en Francia, en Reino Unido, en Dinamarca, en Alemania.
en donde en Dinamarca, por ejemplo, no es concebible que haya una habitación de la vivienda sin ocupar y donde el ayuntamiento pide explicaciones. O en países donde la no habitación de una vivienda supone la intervención inmediata de la administración para requisar la vivienda. Esa es la legislación de los países con tradición socialdemócrata en Europa. ¿Por qué? Porque es una barbaridad en su mentalidad pensar que una vivienda no da habitación. Lo que pasa es que en el contexto español, con la burbuja y con el negocio que se ha hecho con la vivienda, es un proceso que a lo mejor es más chocante, pero desde luego se puede y yo creo que bien hecho está, además, aunque de momento no podamos nosotros, pero... ¿Una pregunta del público? Bueno, leo otra. ¿Cree posible que se pueden desbloquear la situación? Ya hablaste antes del tema, pero bueno. ¿Crees posible que se pueden desbloquear la situación de las viviendas que pertenecen a la Junta de Andalucía, ya sea por alquiler o por venta en condiciones justas? Yo creo que las que son propiedad de la Junta no se van a vender en la vida, al menos mientras estemos nosotros. Es decir, aquí hay que diferenciar las viviendas sociales del parque público, esas 81.000 viviendas que, para que os hagáis una idea, la renta de alquiler que paga una familia puede estar entre los 8 y los 14 euros. Es decir, estamos hablando de cerca de 300.000 personas en Andalucía que es que o viven ahí o se van a... En fin, no tienen ninguna alternativa. Esas, por supuesto, se tienen que mantener, mejorar y agrandar y no vender. Y las viviendas promovidas por la Administración Pública, en este caso por EPSA, lo que tenemos es que garantizar, desde nuestro punto de vista, no la venta, porque queremos quedarnos con esas viviendas, sino el alquiler. Es verdad que el alquiler da menos dinero a la Administración, pero nosotros, desde luego, estamos en este proceso, en este plan de acción que hemos llamado, de alquilar, de garantizar la función social de la vivienda protegida, y vamos a terminar de hacerlo y luego vamos a preguntarle a los ayuntamientos si también lo están haciendo. ¿Alguna pregunta? ¿Vale? Son las 10:10. Ya se hace tarde, llega la hora de comer. Así que si queréis lo dejamos aquí. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias por haber venido y estén atentos a sus pantallas para próximos encuentros que tengamos a lo largo de estos meses. Agradecer a Amanda que haya venido y a Granada también por estar aquí también con nosotros. Muchas gracias. De nada.